Muy bien, pues vamos a terminar el día de hoy con la lección o módulo número 3 llamado metodología del aprendizaje. Ya vimos los tipos de lectura, ya aprendimos sobre las habilidades para leer mejor, ya aprendimos cómo podemos ampliar nuestro vocabulario e hicimos dos ejercicios, una que fue la del cuento aquí en clases y la otra que fue como tarea un crucigrama. Por último, hoy vamos a hablar sobre la 2I, L, 2R y sobre la elección de libros. Pero ustedes tal vez vean esta palabra que es 2I, L, 2R y pueda resultar un poco extraña, pero en realidad la 2I, L, 2R es una forma de abreviar lo que vamos a aprender el día de hoy. No es una fórmula matemática, es una abreviación a inspeccione, interróguese, lea, recuerde y revise. Ya ven, hay dos I, inspeccione, interróguese, hay una L, que es lea, y hay dos R, que es recuerde y revise. Y este es un método muy útil para que podamos dominar algún libro o las ideas del libro o algún capítulo de los libros. Y esto lo hacemos por medio de la 2IL2R. Es muy importante que se quede en nuestra cabeza que 2IL2R significa inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. Inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. En inspeccionar, vamos a averiguar qué es inspeccionar y vamos a empezar a aprenderlo mediante ejercicios. El primero, ¿qué nos dice inspeccionar? Inspeccionar resulta ser muy similar al proceso de hojear. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a atendernos a como que las partes que más resaltan de un libro. Este nos dice el título, el autor, fecha de la primera edición y de la edición actual, lectura del índice, lectura de los títulos de los capítulos y familiarización con los índices. Y para esto voy a dejar de compartir y les voy a enviar en el grupo de WhatsApp el libro que vamos a analizar el día de hoy con la 2IL2R. Vamos a ver si les llega. Este libro ya se les he enviado antes. Es el libro de metodología del aprendizaje. Vamos a ver si les llega. Ustedes me avisan si les llega el libro. Está cargando. Muy bien. Voy a adelantarles en qué va a consistir este ejercicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer el libro de metodología del aprendizaje, o no sé si por WhatsApp ustedes ya vieron que yo se los mandé hace como una semana. Cuando ya lo tengan, levantan su mano. Y este proceso involucraba poder leer estos puntos. Pero ¿para qué nos sirve leer esos puntos? Vamos a aprender primero. Si está concentrada en un capítulo, le garantiza una adecuada impresión del libro como un todo. Entonces, lo mismo que hojear nos da algo muy similar, una respuesta muy similar, que es poder entender qué significa el libro en sí o qué es lo que el libro en sí nos da. El punto número 2 dice, si nosotros buscamos la fecha, por ejemplo, la fecha de la primera edición o la fecha de la edición actual, en caso de que no sea la primera edición, nos ayuda a ver en qué contexto el libro fue escrito. ¿Ok? Si es un libro escrito, no sé, en 2020, entonces va a haber muchas palabras, va a haber muchas situaciones, va a haber muchos ejemplos que se van a basar en situaciones actuales. Si es un libro que se escribió aproximadamente, no sé, hace 50 años, probablemente la forma de expresarse, las ideas que tenían, en sus impresiones, es muy probable que sean más acordes a la época de hace 50 años. Entonces, la fecha en la que fue escrito e incluso las fechas de las ediciones tienen mucho poder en la información que nos proporciona. Bien.
La lectura del prefacio y de la introducción le asegura la comprensión de lo que el autor se propuso al escribir el libro. ¿Qué nos dice el prefacio y la introducción? Es como más o menos te está contando lo que el libro quiere que tú entiendas. Entonces, cuando leemos el prefacio y la introducción, como que ya empezamos a ver el contexto del libro. También mirar el índice funciona como indicación del tipo de notas que usted pudiese querer elaborar. Y por último, un libro con mal índice o absolutamente ninguno exige mayor atención para la elaboración de notas de un libro con un índice perfecto. ¿Por qué? Porque si un índice es bueno, nos ayuda más o menos en qué temas debemos centrarnos. Probablemente vamos a decir, voy a elaborar notas según los temas del libro. Y no tenemos que buscar página por página para ver cuáles son los títulos del libro cuando el índice está bien estructurado, porque tal vez en el índice podemos encontrar cuáles van a ser los temas que se van a abarcar. Entonces, el índice es una de las cosas más importantes que podemos inspeccionar en un libro. Muy bien, Uriel y Katia ya pudieron descargar el libro de Metodología del Aprendizaje para que podamos hacer la actividad. Este es el PDF del libro que nosotros utilizamos. Muy bien, una de las primeras cosas que nos pide la inspección es el título. Katia y Uriel, ¿cuál es el título del libro? ¿Qué título nos da el libro? ¿Cuál es su título? ¿Cómo estudiar con eficiencia? Ok, ¿cómo estudiar con eficiencia? Muy bien, ¿cómo sabes qué es el título? Porque está en letras mayúsculas y resaltado con negritas. Ok, muy bien, Uriel. Entonces, podemos encontrar que una característica del libro es que la parte más grande, la parte que más resalta, y por eso podemos decir que es el título. Muy bien. Entonces, no sé si se puede ver bien, pero en sí, este no dice quiénes son los autores, sino que más bien nos dicen quiénes lo revisaron. Pero estos podemos utilizarlos como parte de los autores que ayudaron a escribir el libro. Muy bien, y esos fueron los traductores. ¿Qué edición es este libro? Katia y Uriel, ¿qué edición es este libro? El que dice National Extension College de Cambridge, ¿no? Esos son aquellos que, ¿cómo se llama? Los que hicieron la impresión. Pero aquí dice Perdón, sí, sí, no lo había visto, perdón, sí. Cuarta edición, décima reimpresión. ok, muy bien. Es la cuarta edición. Este libro es la cuarta edición. Esto quiere decir que hay 3 ediciones anteriores y que se actualizó hasta ese año. No sé si se vea, si lo pueden ver, qué bueno, pero ¿pueden ver el año en el que fue escrito este libro? De casualidad, a ver si tiene una vista así como que biónica. Ahí dice 1985, pareciera. Ok, así es, efectivamente. Este libro es de 1985. Es el libro que utilizamos y que todavía se sigue utilizando para la preparatoria abierta. Uriel, ahorita que conoces este dato de que es de 1985, ¿puedes entender mejor por qué nos dan una medida de mesa con... Nos decían en la lección 1 que la mesa debe medir 75 centímetros de alto y si tenía que, debía medir 65 centímetros. ¿Qué tenía que tener esa mesa para que midiera 65 centímetros? ¿Qué íbamos a utilizar? ¿Recuerdas? ¿La máquina de escribir? La máquina de escribir. Y todo cobra sentido cuando vemos que el libro fue escrito en 1985. El contexto, ahora nosotros podemos decir, el libro se escribió en 1985. Tiene sentido que nos dé una sugerencia que si tenemos máquina de escribir, entonces, por ende, tiene coherencia que nos estén dando una sugerencia del tamaño de la mesa que debemos utilizar. Muy bien. Últimas preguntas. Bueno, aquí está la introducción, pero veo que Katia, creo que tiene, ya volvió a entrar. Ahí está. Muy bien.
Vamos a darle una ojeadita al índice. ¿Ya pueden ver todos el índice? Katia y Uriel, ¿pueden ver el índice? ¿Sí se puede ver? Sí, maestra, de hecho, ya lo pude descargar. Ok, mejor, si lo tienes en tu teléfono o en el computador donde lo tengas, también puedes dar una ojeada porque conforme yo voy moviendo el zoom, no les aparece igual a ustedes, entonces a veces puede hacer como que un choque. Muy bien, si lo pudieron descargar, vayan a la parte del índice, que del PDF es la página 7, y vamos a ver cuántas lecciones tiene el libro de metodología del aprendizaje. ¿Cuántas lecciones tiene el libro de metodología del aprendizaje y cómo se llama cada lección? De hecho, se llama Cómo estudiar con eficiencia. ¿Cuántas lecciones tiene y cómo se llaman las lecciones? A ver quién me dice. Tiene 6 lecciones. Ok. La primera se llama Condiciones para un estudio efectivo. La segunda, Aprendizaje eficiente. La tercera, Lectura. Ok. La cuarta, Otras técnicas de aprendizaje. La quinta, Pensar con claridad. La sexta, Repaso y examen. Ok, muchas gracias, Katia. Y así como lo acabamos de hacer, acabamos de aplicar la inspección. Ya cursamos la primera parte de la 2 y L2R, perdón. A mí también se me va la onda a veces. 2 y L2R. Y vamos a continuar. Ok, y ya quedó un poquito más claro cómo se hace la inspección. ¿Sí se entendió cómo podemos hacer una inspección con este ejemplo? Sí, maestra. Ok, excelente. Entonces, ya pasamos por la primera parte que es la inspección. Clarísimo, facilísimo. Así como lo hicimos nosotros, así inspeccionamos capítulos o un libro entero. Ya pasamos por la primera I. Vamos a la segunda I. La segunda I se llama interróguese. Porque antes de abordar algún libro o capítulo, debemos de realizarnos alguna serie de preguntas que más o menos nos van a ayudar a ubicarnos qué es lo que nosotros esperamos de este libro. Y aquí nos da algunos ejemplos de los tipos de preguntas que nos podemos hacer en la segunda parte de esta fórmula. Y es, ¿por qué lo está leyendo? Otra pregunta, ¿qué puntos le interesan particularmente en él? Siguiente pregunta, ¿este tipo de preguntas le asegura leer con un propósito determinado? Y siguiente, puede preguntarse incluso, ¿es el libro importante para leer o de leer? Para responder esto, vamos a leer los primeros puntos y los últimos párrafos del libro, y después el primero y el último capítulo, y esto puede ayudarnos a decidir si vale la pena o no estudiarlo. Sí podemos hacernos esta pregunta. Es una pregunta un poquito arriesgada decir, ¿es el libro importante? Pero así como dice la pregunta, es importante saber si vale la pena que leamos ese libro o no. Esos son los tipos de preguntas que nosotros nos hacemos antes de leer algún capítulo o un libro y estar seguros de que nuestro tiempo vale la pena. ¿Cómo nosotros podemos hacernos esta pregunta? Después de haber pasado por el ciclo de la inspección. Cuando ya pasamos por el ciclo de la inspección, ya podemos tener información necesaria para interrogarnos. Muy bien, ya inspeccionamos el libro como lo inspeccionamos hace un momento, ya nos preguntamos si vale la pena leerlo o qué es el contenido que tiene o por qué lo estamos leyendo. Y ahora vamos a pasar a la parte interesante. Y la parte interesante ya es leer. Entonces, ¿por qué es importante hacer todo ese proceso antes de leer? Primero, para utilizar nuestro tiempo adecuadamente. Y segundo, nos ayuda a poder comprender mejor qué es lo que vamos a leer. Y dice, si se trata de un capítulo, encontrará que es mejor leerlo 2 veces a una velocidad pues regular, o sea, leerlo a nuestro modo. Y ya después de haberlo leído aproximadamente 2 veces, vamos a empezar a leerlo como si fuera, como estudio más que nada. Entonces ya lo leímos rápido, ya nos dimos un contexto del capítulo
Y ahora sí, vamos a estudiarlo porque ya conocemos un poquito más lo que dice el libro y ya va a ser más fácil poder hacer notas, diagramas, subrayarlo tal vez con marcatextos si lo tenemos físicamente. Y ha de atender a la posición general del autor en este capítulo, así como la idea básica de cada párrafo. Entonces, cuando lo vamos a estudiar, es importante que nosotros tengamos en cuenta la opinión del autor, así como las ideas de cada párrafo. Después de que pasamos por este proceso de haberlo leído a un buen ritmo, no detenernos, sino que solo leerlo y después estudiarlo, vamos a ir exactamente a lo que son los detalles. El detalle, tal vez las palabras que utilizó el autor, por qué lo dijo de esta manera. Vamos a prácticamente repetir la interrogación, pero ahora específicamente en el libro, en el contexto que nos está dando, ahora del contenido, no interrogarnos del libro, sino del contenido del libro. Y preguntarnos qué evidencia aduce el autor para sostener su argumentación. Ya después de que nos sumergimos un poquito más en los detalles del libro, vamos a mirar algunos diagramas e ilustraciones que los libros contienen. Un ejemplo, en el libro de metodología del aprendizaje nos aparecen, a ver si lo encuentro rápido, yo creo que sí, nos aparecen tablas, ilustraciones, gráficos. Por ejemplo, esta es la tabla número 1 que ya realizamos nosotros, que hablaba sobre nuestro horario semanal. Muy bien. Además, también hay otros gráficos, imágenes o ilustraciones que los libros contienen. Otro ejemplo, está aquí, es mejor estudiar sin distracciones, es el título de la ilustración. Y la ilustración nos muestra a una persona lavando, escuchando música y tiene otras cosas a su alrededor. Por ejemplo, aquí está estudiando al mismo tiempo en que lava y escucha música. Y vemos qué relación tiene con el título. Es mejor estudiar lejos de distracciones. Muy bien. Entonces, ya analizamos esta parte. ¿Qué más? ¿Qué propósito tiene el autor al elegir estos diagramas e ilustraciones? ¿Qué propósito tenía el autor al escoger a esta persona lavando su ropa al mismo tiempo que escuchaba música? No era su ropa, eran los platos. Al mismo tiempo también que leía su libro, que estaba estudiando. ¿Qué propósito nos estaba ejemplificando lo que no debemos hacer o el error que cometemos al estudiar? También hay que considerar la argumentación total del autor. ¿Es convincente el capítulo? ¿El capítulo me trajo una enseñanza buena? ¿El capítulo se entiende? ¿El capítulo es confuso? ¿El capítulo tiene contradicciones? Hay que analizar también lo que el capítulo nos dice. Y note que el comienzo de la etapa de lectura, usted trata simplemente de captar lo que dice el autor, de comprender sus argumentos. Solo debe pasar a criticar al autor en el momento en el que pueda seguir totalmente su argumentación. Es decir, ya podemos omitir o nomás emitir, me equivoqué de palabra, emitir un juicio al argumento del autor hasta que realmente conozcamos cuál es el argumento del autor. Si lo criticamos antes de tiempo, entonces vamos a poner nuestras opiniones sobre las del autor y no va a quedar claro lo que él quiere decirnos y no vamos a aprender realmente nada. Entonces vamos a conocer primero qué es lo que él quiere decir antes de emitir un juicio o una crítica hacia sus argumentos. Muy bien, ya inspeccionamos el libro, ya nos preguntamos si lo debemos leer. Al final sí lo leímos porque pensamos que era un buen libro para leer. Y ya aprendimos de este libro. ¿Qué vamos a pasar a las últimas dos R's? La siguiente R se llama recordar. ¿Por qué es importante recordar? ¿Qué nos dice el libro de metodología del aprendizaje? Nos dice que esta etapa puede seguir bien la etapa de lectura de todo un capítulo, si este es muy largo y complejo, o a la etapa de la lectura de partes del mismo. Entonces puede ser
a un capítulo completo o a alguna parte en especial del capítulo en lugar del capítulo completo. Esta etapa implica el propósito de fijar en la memoria las principales ideas de la sección que se ha de recordar. Lo mejor de ello es recitarlas en voz alta o redactarlas en formas de nota. Entonces, en esta parte vamos a ver si realmente comprendimos o no comprendimos lo que dice este capítulo o alguna parte del capítulo. En un caso, tal vez estamos aprendiendo, no sé, sobre biología. Tal vez no vamos a aprender todo lo que dice el capítulo de 300 páginas del libro de biología, ¿no? Porque recordemos que vimos un ejemplo de un libro de biología de más de 1000 páginas. Y cada capítulo son como de 100 hojas, ¿no? Tal vez no vamos a hacer esta parte del recuerde cada 100 hojas por capítulo, pero tal vez lo vamos a hacer cada vez que terminemos alguna sección, porque es un poquito más complejo. O si es un libro chiquito, como por ejemplo Metodología del Aprendizaje, que la lección 1 abarca como 5 páginas, al terminar las 5 páginas vamos a hacer tal vez un recuerde, como al citarlo, tal vez decirlo en voz alta. También podemos hacer notitas y ver qué es lo que nosotros recordamos. Muy bien, ya que pasamos a la parte de recordar, ya inspeccionamos el libro, ya nos interrogamos si valía la pena leerlo, ya lo leímos, ya recordamos qué es lo que estábamos leyendo en el capítulo. Por último, la última R va a ser revisar. ¿Qué es esta etapa y es la más corta? Porque en esta etapa constituye la aprobación posterior a la memorización. Vuelva sobre el capítulo y compruebe la exactitud de su recuerdo. Haga una nota especial de cualquier punto importante que no haya recordado o que haya recordado incorrectamente. Revisar es como una retroalimentación de su recuerdo, en pocas palabras. Si nosotros recordamos bien las cosas, lo vamos a hacer, vamos a verificarlo en la etapa de revisar. Revisar va a ser esta etapa de si todo quedó claro o hay algo que aún no ha quedado absolutamente claro. Esta etapa nos va a ayudar a saber si lo aprendimos o no. Muy bien. ¿Hasta aquí quedó alguna duda, chicos? Uriel, Katia, ¿todo bien? ¿Sí quedó claro? Todo bien, maestra. Sí, sí quedó claro. Ok, entonces recordemos. 2IL2R significa inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. Apréndanselo bien porque es muy probable que sea pregunta de examen. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la primera parte de la clase. A las 5:35 nos volvemos a conectar y continuamos con la siguiente parte de la clase, ¿va?